Sí, quiero hablar sobre la prueba PISA, usted me va a disculpar, porque he visto muchos comentarios respecto a la prueba PISA. Muchos comentarios, sobre todo en torno a que México otra vez quedó mal y que vean cómo es que, pues, la prueba PISA es, bueno, he visto publicaciones respecto a la prueba PISA, es más, aquí Xóchitl Gálvez, la propia Xóchitl, vean estos. Pone Xóchitl Gálvez, precandidata única en su mensaje, educación sin límites, mereces más, adoctrinar no es educar, CEP reprobado. Luego, precandidata única dice, aquí no hay otros datos, el puntaje de México con PISA 2022 está 71 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Abandonaron la educación, puntuación de la prueba PISA. Y aquí hay comparaciones 2018-2022, que son los dos momentos en los que se hace la prueba PISA, 2018-2022. Y me parece muy curioso que se les olvida qué pasó entre 2018 y 2022, que le dio en el traste a la educación. Y no es necesariamente hablar sobre la escuela mexicana, contrario a lo que pudieran pensar. No es la escuela mexicana lo que pasó en medio de estos procesos. Lo que pasó en medio de estos procesos se llama pandemia. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que hubo una pandemia? No nos acordamos, estamos como perdidos. La prueba PISA es muy polémica en México en este momento porque efectivamente, pues nos salimos bien. ¿Qué es lo que nos dice la prueba PISA? ¿No? Esta es una prueba que se hace, si no estoy mal, cada 2 años. Es una prueba que cada 2 años se va trabajando. Y la prueba PISA es una medición para ver cómo andamos. Como viene ocurriendo desde hace casi una década, América Latina no tiene buenos números en torno a la prueba PISA. La prueba PISA te arroja resultados respecto a qué países están mejor posicionados en lectura, en matemáticas y en ciencias. Y PISA se utiliza para medir cómo andamos en el tema educativo en el mundo. ¿Cómo están los países? ¿En dónde están mejor? ¿En dónde están peor? ¿En dónde hay una mayor comprensión matemática? ¿En dónde hay una mayor comprensión de ciencias? Etcétera. La prueba se hace en 2018, que es básicamente la de Peña Nieto, y 2022 sería la de Andrés Manuel. Y efectivamente, sí, salimos mal en la prueba PISA. El puntaje de México en PISA 2022 está 71 puntos por debajo del promedio de la OCDE, sí. Pero ¿qué creen? No solamente es el de México. En realidad, todos los países bajaron. Todos, todos bajaron. La educación en todos o sea, la prueba PISA, vas al periódico de España, vas al periódico de Perú, vas al periódico que busques, de Brasil, de Argentina, y en todos te marca que los resultados de la prueba PISA están dándole tumbos. Todos. ¿Qué es lo que pasa? Los resultados de PISA bajaron como nunca por COVID y otros factores. ¿Qué pasa entre 2018 y 2022 que yo sé que no se quieren acordar? Hubo una pandemia, a los niños los sacamos de las escuelas, los llevamos a las casas, les dijimos aprende en casa. Algunos no tenían internet, algunos ni siquiera tenían televisión, ni mucho menos radio. Y ahora les estabas diciendo a los niños que para aprender tenían que hacerlo con computadoras, con tabletas o con celulares. Yo veía padres ir a empeñar lo que tenían en casa para darles a sus hijos lo que fuera para que pudieran aprender. Aquí en México se crearon estos programas de Aprende en Casa de la SEP, en donde participan los medios de comunicación, los medios públicos, y empiezan a hacer una serie de programas de Aprende en Casa, pero era una televisión. El sistema educativo mexicano y el del mundo en realidad, con sanas excepciones, tiene que modificarse. Pero de la noche a la mañana ocurre la modificación de que tienes un sistema riguroso de memorízatelo y apréndetelo y que tienes un maestro y que te hace exámenes y que a cada rato te está diciendo memorízate, memorízate y memorízate que está atrás de ti. Y de la noche a la mañana ya no está ese maestro, los mandas a la casa y ahora papá o mamá asumen la función del maestro.
Papá o mamá que quizás no tuvieron en algunos casos esa educación. Papá o mamá que igual y también tienen que trabajar en home office. Papá o mamá que igual y entraron en depresión, no sabes. Pero la situación de los niños fue muy compleja. Y eso ocurre 2020 y 2021. Y entonces viene la prueba PISA 2022 y de la nada esperas que salga bien y pones de pretexto que es culpa de la nueva escuela mexicana, cuando la nueva escuela mexicana en realidad se está empezando a implementar en 2023. O sea, ni siquiera hemos tenido posibilidad de implementar la nueva escuela mexicana para saber si funciona o no funciona. Apenas están los nuevos libros de texto, o sea, apenas está toda esta dinámica. No se pudo implementar como tal desde el principio porque pandemia, pero veo las notas aquí en México como de es que México siempre mal, ¿ven? Ajá, y la pandemia se nos olvida, sabíamos que esto iba a pasar. O sea, es importante entender que hay una caída de 15 puntos generales, hasta 472 de la nota media en matemáticas de los estudiantes de los países que están en la OCDE, comparado con el 2018. Desde la puesta en marcha de esta prueba, que es PISA, pero es Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos, nunca se había producido un descenso tan pronunciado. Y la explicación es evidente. La inmensa mayoría de los 81 países o territorios que han participado en esta última edición, la pasada fueron 79, sufrieron un descenso en las calificaciones, sobre todo marcado en matemáticas. Sobre todo, pero no solo ahí, comprensión lectora, ciencias en menor medida, pero sobre todo en matemáticas. De las pocas excepciones que existen de un descenso es Singapur. Singapur es de las poquísimas excepciones que está muy destacado en el tema, muy destacado, pero es una excepción y es el primero que ocupa. ¿Qué otro, por ejemplo? Japón y Corea del Sur. En este orden, los primeros miembros de la OCDE en matemáticas y ciencia. Mientras que en comprensión lectora, Irlanda se sitúa por delante en una segunda posición absoluta, solo por detrás de Singapur. De los países europeos, las mejores calificaciones son las de Estonia, que ocupa la séptima posición en matemáticas, sexta en ciencias y también la sexta en comprensión lectora. Finlandia, que en pasadas ediciones aparecía como el modelo educativo del viejo continente, experimentó un serio descalabro. En un primer análisis, los autores relacionan que el caso de Finlandia tuvo que ver con estudiantes de origen inmigrante, con problemas de atractivo de oficio de enseñanza o con una creciente fractura entre los chicos y chicas. Otros grandes países europeos como Alemania, Francia, Italia o Polonia no compara la OCDE los datos con España porque pues desde entonces se detectaron anomalías en la realización de pruebas, por cierto, pero también tuvieron descensos muy pronunciados de al menos 15 puntos también en matemáticas. Un 25% de los alumnos de la OCDE suspenden. ¿Qué es lo que pasa? La consecuencia de esto es que alrededor del 25% de los alumnos de 15 años del conocido club de los países desarrollados no llegan al que se considera el mínimo de conocimientos que deberían de tener al final de la educación secundaria. Es una situación muy mala, sobre todo ahora en países de desarrollo. Si de por sí es mala en aquellos países desarrollados, ahora en aquellos a los que se les considera en vías de desarrollo. Es preocupante porque lamentablemente esto ocurrió en todos los países, en absolutamente todos, todos. México está situado por encima de Argentina y de Brasil. O sea, todavía échense esta. México superó a Argentina y a Brasil con la mejor educación de Latinoamérica según la prueba PISA, pero ninguno de los 13 países latinoamericanos evaluados supera el promedio estimado. La materia de matemáticas fue en donde se presentaron los puntos más bajos, incluso en México, Argentina y Brasil. México, en realidad, fue uno de los países que más destacó a nivel general, superando a estos dos países que bajaron mucho más en matemáticas, lecturas y ciencias. Esto creo que es importante entenderlo porque con todo y el esperado resultado de la prueba PISA, porque algunos sí tenemos memoria y nos acordamos que ocurrió una pandemia,
y que los niños se quedaron en casa y que hubo muchas complicaciones y que en países como México, imagínense en México, ahora vean lo que pudo haber pasado en otros países de América Latina, Centroamérica y demás, pues les dijimos a los niños de un día a otro, te quedas en tu casa y estudias desde tu casa. Y no se les daban las herramientas y fue todo muy apresurado y fue todo muy desbordante. Y es muy culebro, no lo quiero decir de otra manera, que utilicen esto y que se les olvide que hubo una pandemia y que se les olvide lo que ha pasado para decir es que la educación en México es la nueva escuela mexicana y sus libros de texto y vean cómo quieren adoctrinar y por eso estamos como estamos. No quieran mentirle a la gente, no somos tontos. O sea, miren, si hubiera una prueba PISA para los políticos, lo reprueban. Más de uno lo reprueba. Porque si quieres representar al pueblo, al menos tienes que tener memoria. Y yo veo que aquí no hay memoria. No se les olvide, el pueblo sufrió, nos dolió, millones de personas murieron en el mundo. Y como ahora estamos en tiempos de campaña, la amnesia selectiva está a la orden del día. Así que no se me confundan y aquí un par de datos que ustedes necesitaban saber sobre la famosa prueba PISA y por qué la quieren politizar con algo que ni siquiera deberían. En mes mejor deberían de hacer propuestas, pero nada más no veo que eso pase. De verdad, no sé en dónde híjole, no sé en dónde me dejaron la información, sobre todo aquellos que dicen que son mejores. ¿Mejores en qué? Pregunto. Hay nada más preguntas que uno se hace respecto a esto.